Hola a todos y todas. A continuación vamos a revisar el video de la ayudantía número 6 sobre regulación y libre competencia. Esta es la última ayudantía para el certamen 2 y básicamente lo que vamos a revisar van a ser algunos comentes y un ejercicio tipo en base a lo que se va a evaluar en el certamen. Entonces, para partir, eh, básicamente acá está el outline, ¿cierto? Vamos a ver algunos comentarios, vamos a ver una pregunta abierta y por último vamos a revisar un matemático de Long Run Incremental Cost para poder practicar para el certamen. Entonces, en primer lugar tenemos los comentarios. Según el decreto de ley 211, el artículo 3 específicamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a entorpecer la libre competencia puede ser considerado una infracción, incluyendo la fijación de precios y la asignación de cuotas de mercado. ¿Verdadero, falso o incierto? Justifique. Nuestra respuesta en este caso va a ser verdadero, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que un decreto de ley es una norma con rango de ley que fue dictada directamente por la autoridad ejecutiva, ¿cierto? En el gobierno, sin pasar por el Congreso, ¿cierto? En Chile, muchos decretos de ley se dictaron en la década de 1970 y 1980, ¿cierto? Durante el régimen militar, cuando el Congreso estaba disuelto. El decreto de ley 211 entonces va a ser un decreto que nació en 1973 y que creó el marco legal para proteger y promover la libre competencia dentro de los mercados, ¿sí? Este decreto, como ya bien dijimos anteriormente, se promulgó en el año 1973 para poco después del golpe de Estado, ¿cierto? Como hito histórico dentro de nuestro país. Hoy sigue vigente, aunque en realidad ha tenido múltiples reformas para poder modernizarlo y en el fondo hacerlo más estricto. Y también vamos a entender un decreto de ley 211 como la norma que regula y sanciona las prácticas anticompetitivas en Chile, ¿sí? Este artículo, el artículo número 3, va a ser el corazón que lleva la normativa sobre la libre competencia. Entonces, este artículo lo que dice básicamente es que está prohibido cualquier comportamiento, y cuando hablamos de comportamiento, nos referimos específicamente a una acción, a un acuerdo o un contrato que tenga como efecto impedir, restringir o entorpecer la libre competencia o que incluso tienda a producir ese efecto, aunque en realidad no se haya logrado todavía. ¿Sí? La libre competencia es cuando las empresas entonces van a competir de manera independiente. ¿Para qué? Para atraer a los consumidores y a su vez ofrecer mejores precios, ofrecer mejor calidad o también ofrecer incluso mejor innovación. Entonces, cuando empresas o personas hacen algo para entorpecer o para reducir o para restringir, para impedir esta competencia, la ley, bajo este decreto de ley 211, artículo 3, lo que considera es una infracción gravísima, ¿cierto? Entonces, un ejemplo clásico de esto va a ser la colusión. Acá tenemos la respuesta de la pauta. Dice, el artículo número 3 del decreto de ley 211 establece que prácticas como la fijación de precios, la limitación de producción o la asignación de zonas de mercado son ejemplos de acciones colusorias que restringen la competencia. En segundo lugar, tenemos el siguiente comente que dice, la colusión es fácil de identificar en mercado donde los beneficios de la firma se alinean perfectamente con los resultados competitivos. Esta respuesta es falsa, pero para saber por qué es falsa, primero tenemos que entender qué significa la colusión y a qué nos referimos con este término, básicamente en términos legales, ¿cierto? Entonces, el inciso A del decreto, perdón, de ley de 211, el artículo 3, menciona específicamente uno de los casos más conocidos, es decir, los acuerdos que existen entre competidores. ¿Y esto qué significa? Esto significa
que empresas que en el fondo deberían competir entre sí, lo que van a hacer es que se van a poner de acuerdo en secreto, ¿cierto? ¿Para qué? Para actuar como si fueran en el fondo una sola empresa, ¿sí? Van a hacer un acuerdo colusorio que permita generar una estrategia que le convenga a ambas partes, pero de forma secreta, ¿cierto? Entonces, ¿los acuerdos cuáles podrían ser? Primero, fijar precios. Por ejemplo, un ejemplo súper cotidiano es, por ejemplo, que podría ser dos supermercados acuerden vender el kilo de pan, por ejemplo, a 2.000 pesos y con el propósito de que los consumidores en el fondo no tengan una opción más económica o más barata a la cual preferir, ¿cierto? En segundo lugar, también un acuerdo colusorio puede ser limitar la producción. Y esto pasa, por ejemplo, cuando la industria del cemento, por ejemplo, empresas de cemento deciden que producir menos va a escasear el producto, entonces eso va a permitir que suban sus precios, ¿cierto? Eso es limitar tu producción en términos estratégicos de colusión, digámoslo. Y en último lugar, asignarse licitaciones. Por ejemplo, constructoras lo que hacen es acordar de antemano quién ganará una licitación pública y cómo se van a repartir los contratos. Eso está penado por la ley, ¿sí? Está restringido. ¿Bajo qué decreto? Bajo el decreto de ley 211 del artículo 3, ¿sí? Entonces, este decreto de ley del artículo 3 es súper importante porque en el fondo no solo va a sancionar acuerdos que ya tuvieron efectos negativos, sino que tiene conductas y se encarga de conductas que tienden a dañar la competencia, ¿cierto? Es una norma más bien de dos tipos, una norma preventiva y a la vez sancionadora, ¿sí? Entonces, este comente va a ser falso dado que la colusión es difícil de detectar porque diferentes perfiles de beneficios pueden ser compatibles con un equilibrio competitivo. Es decir, que dado que es una acción secreta, es fácil confundirse, ¿cierto? Con que esto a lo mejor en realidad es competencia y no es colusión derechamente, ¿sí? El siguiente comentario dice, la principal diferencia entre colusión tácita y explícita radica en el uso de comunicación directa entre las firmas. Esta respuesta va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque aquí básicamente tenemos que manejar dos clasificaciones clave. La primera es la colusión tácita y la segunda es la colusión explícita. Vamos a partir por la explícita. La colusión explícita ocurre cuando las empresas se comunican directamente, ¿sí? Y cuando hablo de que se comunican directamente me refiero a acciones como reuniones, correos, llamadas por teléfono, WhatsApp, etcétera, ¿sí? Ellos acuerdan, se juntan, se reúnen, se comunican a acordar este hecho colusorio, ¿cierto? ¿Para qué? Por ejemplo, puede ser para coordinar precios, para coordinar producción, para coordinar cuotas de mercado, por ejemplo. Y un hecho que puede llevarse a la vida real es que, por ejemplo, podría extrapolarse a que tres farmacias se junten y pacten subir los precios de los medicamentos en un 20% al mismo tiempo, ¿cierto? Eso estaría prohibido y está sancionado en Chile por el decreto de ley 211, artículo 3, ¿sí? Está sancionado. Eso es explícito, es colusión explícita, ¿sí? Y cuando hablamos de colusión tácita, eh, derechamente no hay comunicación directa ni un acuerdo formal que nos permita identificarla, ¿sí? Las empresas lo que hacen es simplemente observar el comportamiento de sus competidores y lo imitan, ¿cierto? O lo anticipan, ¿cierto? Entonces, alcanzan básicamente una coordinación en este tipo de colusión, pero sin necesidad de haberlo hablado antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de la vida real sería que una aerolínea, por ejemplo, suba los precios y las otras la siguen, ¿cierto? Porque es la líder, ¿cierto? Las otras son seguidoras, pongámonos en ese contexto. Todas en el fondo se van a acomodar
todas estas seguidoras se van a acomodar al precio que dicta esta aerolínea líder, ¿cierto? Pero en el fondo sin haberse reunido nunca, ¿sí? Sin haberlo acordado comunicacionalmente, ¿cierto? Entonces, no siempre esta colusión tácita va a ser sancionable. Básicamente, puede ser complejo distinguir entre una conducta racional en un mercado del tipo oligopólico, ¿cierto? Y cuando hablo de mercado oligopólico es lo que hemos hablado durante todo el trimestre, que es un escenario donde hay pocos competidores grandes. Entonces, en un oligopolio podría aparecer colusión tácita porque las empresas racionalmente imitan a sus competidores para maximizar beneficios, pero sin acordar nada comunicacionalmente de forma directa, ¿cierto? Entonces tenemos que quedarnos con estas dos diferencias clave, que la explícita va a tener comunicación directa y va a ser con un acuerdo explícito, ¿cierto? Y la tácita va a ser con señales indirectas, sin acuerdos formales, es decir, que no hay comunicación directa, solo va a haber coordinación implícita, ¿sí? Eso. En la número 4, la amenaza de ingresos de nuevas firmas no tiene impacto significativo en la estabilidad de un cartel ya establecido. Esta respuesta va a ser falsa. Para saber por qué es falsa, tenemos que manejar el concepto de cartel, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que saber que un cartel va a ser un acuerdo explícito entre competidores, ¿cierto? Para coordinar precios, coordinar producción o coordinar cuotas de mercado, ¿sí? El objetivo principal que va a tener el cartel va a ser reducir la competencia y aumentar sus ganancias entre las personas que conforman, entre las empresas que conforman este cartel, ¿cierto? Por ejemplo, si si tenemos varias empresas que venden cemento, estas empresas van a acordar, por ejemplo, vender a precios más altos que los del mercado. Sí, eso va a ser un cartel, ¿cierto? Porque ya se juntaron, acordaron este precio y dijeron, sí, vamos a subir en cierto porcentaje los precios y los vamos a hacer al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es reducir la competencia y aumentar las ganancias entre ellos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que existe la amenaza de ingreso, ¿cierto? ¿Y qué significa la amenaza de ingreso? La amenaza de ingreso es la posibilidad de que entren nuevos competidores a este mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Si entra una nueva empresa, la competencia ya no se va a reducir, sino que se va a aumentar, ¿cierto? Entonces los precios van a bajar. Y en el fondo, el cartel lo que va a pasar con ese cartel es que va a perder estabilidad y las ganancias van a disminuir, ¿cierto? Ya no van a ser las mismas, ¿sí? Entonces, esta respuesta es falsa. Falsa, dado que la amenaza de ingreso no afecta al cartel. Mientras más fácil sea que entren nuevos competidores, más difícil en el fondo será mantener acuerdos competitivos. Entonces, lo que nos dice la pauta, dice, una amenaza de ingreso puede desestabilizar un cartel, ya que la posibilidad de nuevos competidores reduce los incentivos para mantener el acuerdo colusorio. Entonces, como el acuerdo colusorio lo que busca es reducir la competencia, al entrar un nuevo competidor, lo que va a provocar es el efecto contrario, va a aumentar la competencia y en el fondo va a desestabilizar este cartel y posiblemente disolver este acuerdo colusorio, ¿sí? Ya, número 5. Monitoreo imperfecto de las acciones de los rivales puede dificultar la sostenibilidad de un acuerdo colusorio. Perdón. Esta respuesta va a ser verdadera. ¿Por qué va a ser verdadera? Porque en un acuerdo colusivo, las empresas que van a hacer, van a acordar precios, van a acordar producción o van a acordar cuotas de mercado, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho en varias comentas anteriores. Si no pueden observar bien entonces lo que hacen sus rivales, ¿cierto? Es decir, este monitoreo imperfecto que dice el comente, se refiere a eso. Estas empresas no saben en el fondo si alguien que compone este acuerdo colusivo está rompiendo el acuerdo, ¿cierto? Y esto lo que va a pasar es que va a generar desconfianza y a su vez va a generar que el cartel en el fondo sea menos sostenible en el tiempo, o sea más difícil de sostener en el tiempo, ¿cierto? Porque va a haber esta desconfianza, como pensar que,
estamos bajo este acuerdo colusivo, ¿cierto? Hay un monitoreo imperfecto de las acciones de los rivales, no sé qué está pasando con mi compañero, ¿cierto? Del acuerdo colusivo, entonces esto va a generar desconfianza y la desconfianza rompe los acuerdos, ¿cierto? Y hacen que sean difíciles de sostener en el tiempo. Es como básicamente cuando jugamos fútbol, por ejemplo, si hay un equipo de fútbol en una cancha y el equipo no ve lo que hace el rival, ¿cierto? Es difícil coordinarse como en el fondo para generar esta estrategia, para coordinar la estrategia, ¿cierto? Entonces, por eso es verdadero. Monitoreo imperfecto de las acciones de los rivales, sí. Van a dificultar la sostenibilidad de un acuerdo colusorio. La 6 dice, un mercado imperfecto debe ser intervenido por la autoridad. ¿Verdadero, falso, incierto? Esta es falsa. ¿Por qué falsa? Porque dado que un mercado imperfecto no siempre va a requerir intervención, solo se actúa en el fondo si las fallas generan daños significativos a la competencia o a los consumidores. Entonces, solo va a intervenir siempre y cuando se generen daños hacia la competencia o hacia los consumidores, ¿sí? Esas son las condiciones. Entonces, bajo la pauta dice, no todo mercado imperfecto debe ser intervenido por la autoridad, debido a que la autoridad puede generar más problemas con la intervención. Claro, y eso ha pasado, ¿sí? La autoridad debe intervenir siempre y cuando su intervención garantice un mejor funcionamiento que sin esta intervención. O sea, si va a intervenir, que sea para mejorar, no que sea para empeorar, ¿sí? Siguiente. Entonces, la número 7 dice, la regulación puede tomar distintas formas dependiendo del sector. Esto es totalmente verdadero. ¿Por qué? Porque la regulación se adapta a las particularidades que tiene cada sector para ser efectiva, ¿cierto? La regulación lo que busca es corregir fallas de mercado o proteger a los consumidores. Entonces, no es igual para todos los sectores porque cada industria tiene características diferentes. Por ejemplo, la electricidad y las telecomunicaciones requieren reglas sobre precio y sobre calidad. En el términos de banco y seguro, por ejemplo, ¿sobre qué tipo? Sobre solvencia y sobre riesgos financieros. Entonces, es verdadera. La regulación sí puede tomar distintas formas dependiendo del sector. La número 8 dice, un mercado perfectamente desafiable, aunque sea monopólico, nunca debería ser intervenido. Y la respuesta es verdadera, ¿cierto? Un mercado perfectamente desafiable va a ser un mercado donde solo hay un productor actualmente, ¿cierto? Como por ejemplo un monopolio, ¿cierto? Pero otras empresas, a pesar de que haya un monopolio, otras empresas igual podrían entrar fácilmente a este mercado. Entonces, en un mercado perfectamente desafiable, aunque haya un único oferente, ¿cierto? Haya una única empresa, la amenaza de ingreso de nuevos competidores lo va a obligar igual a comportarse como si hubiera competencia, ¿sí? Esto significa que va a mantener precios razonables y calidad adecuada, ¿cierto? Para no perder los clientes, para no perder demanda frente a potenciales entrantes, ¿sí? Y cuando hablo de entrantes son eh, empresas que nunca han estado en ese mercado y que quieren penetrar ese mercado, ¿cierto? Por lo tanto, no se necesita intervención de la autoridad, porque el mercado se autorregula gracias a la posibilidad de entrada de nuevos competidores. Así que, por ejemplo, es como si en un parque hubiera un único vendedor de helados, pero con muchos otros competidores listos para abrir un carrito si en el fondo este heladero sube mucho el precio, ¿cierto? Eso lo que provoca en este heladero que solamente vende él, lo mantiene activo, porque va a estar todo el rato atento a ver si entra un nuevo competidor. Entonces, básicamente lo obliga a comportarse como si hubiera competencia, ¿sí? La pregunta abierta se las voy a dejar en la pauta porque me interesa más ver el matemático. La pregunta abierta ustedes la pueden revisar. Sin embargo, igual vamos a conversarla un poquito. Ya dice, eh, escribe un resumen
sobre cuáles son las condiciones para estar ante un mercado perfectamente desafiable y ensaye una definición de un mercado imperfectamente desafiable. Entonces, de acuerdo a lo visto en clase, decimos que un mercado es perfectamente desafiable si se satisfacen los siguientes supuestos. Entonces, son tres supuestos. Uno dice, una firma entrante no presenta desventajas tecnológicas frente a los incumbentes, ¿sí? Cuando hablo de las incumbentes son las empresas que ya están establecidas en el mercado. Y cuando hablo de las entrantes son las que no están establecidas en el mercado y quieren penetrar el mercado, ¿sí? El segundo supuesto es que no hay costos hundidos al ingresar al mercado. ¿Qué era un costo hundido, cierto? Un costo hundido es un gasto, como ya sabemos, es un gasto que ya se hizo, que se realizó, que en el fondo no se puede recuperar y se categoriza como gasto irrecuperable, ¿cierto? No va a ser una inversión porque no va a retornar nada. Es un gasto, es un costo hundido, es un costo que no se puede recuperar, ¿sí? Entonces, en este escenario, el supuesto dice que no hay costo hundido al ingresar al mercado. Y el tercer supuesto dice que el tiempo de reacción de los que ya están establecidos, ¿cierto? Del incumbente va a ser mayor al tiempo que requiere un entrante para vender su producto. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Va a tener esa ventaja. Entonces, se demuestra que si el mercado es perfectamente desafiable, entonces el outcome es socialmente eficiente, aunque haya un único incumbente, es decir, aunque haya una única empresa que ya esté establecida. Es decir, aunque haya una única empresa, si el mercado es perfectamente desafiable, la amenaza de que entren competidores va a mantener los precios y la producción como si hubiera competencia, ¿cierto? Porque va a tomar ese comportamiento logrando en el fondo un resultado que se traduce en algo socialmente eficiente, ¿cierto? Porque es eficiente para la sociedad, ¿sí? Luego dice, siguiendo la diferencia entre un mercado perfecto y un imperfecto vista en clases, se define un mercado imperfectamente desafiable cuando uno o más de estos supuestos no se cumple, ¿sí? Y por último, en la práctica, los mercados reales serán imperfectamente desafiables a lo más, ¿sí? Entonces, en mercados reales, los mercados son imperfectamente desafiables, ¿sí? Listo. Entonces ahora nos pasamos al matemático sobre Long Run Incremental Cost, que dice lo siguiente. Bueno, aquí tengo alguna definición de sobre lo que es el Long Run Incremental Cost y cómo funciona. Acá tengo algunas aplicaciones que se aplica a la regulación de telecomunicaciones, al sector energético, la evaluación de inversiones, ¿sí? Algunas aplicaciones ejemplo. Acá tengo las ventajas y las desventajas de utilizarlo y este es el ejercicio derechamente. Sin embargo, ahora vamos a cambiar de página porque lo vamos a ver en este cuadernito, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo más grande. Ok. Entonces, el long run incremental cost es el costo adicional que incurre una empresa a largo plazo para producir una unidad más de un bien o servicio, considerando que todos los insumos pueden variar, ¿sí? Entonces va a ser el costo adicional que incurre una empresa a largo plazo, para producir una unidad más de un bien o servicio, considerando que todos los insumos pueden variar, ¿sí? Hay características clave. ¿Cuáles son? La primera es que es a largo plazo, ¿sí? La empresa puede ajustar todos sus factores de producción y cuando hablo de factores de producción me refiero a trabajo, capital, máquinas, etcétera. Y también tiene un tono incremental, es decir, se enfoca en el costo de producir una unidad más o un cambio específico en la producción, ¿sí? Por eso es incremental, ¿sí? Porque produce una unidad más, ¿sí? Siempre para arriba. ¿Para qué sirve el Long Run Incremental Cost? Nos sirve básicamente para fijar precios eficientes y evaluar inversiones en capacidad adicional, ¿sí? Entonces, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, una compañía de telecomunicaciones quiere agregar 1.000 nuevos usuarios a su red. El long run incremental cost sería el costo extra total que se necesita a largo plazo para atender a esos usuarios, incluyendo, ¿qué cosas?
nueva infraestructura, nuevo personal y mantenimiento, ¿cierto? Porque eso requiere un costo. Si quiero atender 1.000 nuevos usuarios en la red, ¿cierto? Tengo que ver si es que yo estoy capacitado para cubrir esos 1.000 nuevos usuarios y toda esa demanda, ¿cierto? Y para ello quizás voy a tener que incurrir en costos, por ejemplo, de infraestructura, personal y mantenimiento, ¿cierto? Entonces, la pregunta uno dice derechamente, considere el ejemplo de Long Run Incremental Cost visto en clases en que una firma provee tres servicios regulados que se expanden con un proyecto incremental con costo, esta vez dado por este de acá va a ser el costo total. El costo total va a incluir las cantidades Q sub A, Q sub B y Q sub C, por eso es total, y viene dado por 120 ABC más 25B más 25BC más 25A más 25C más 2QA más 2QB más 2QC. ABC son los servicios regulados que se expanden con un proyecto incremental, con este costo, ¿sí? Porque dice que la firma provee tres servicios regulados, esos servicios regulados son el servicio A, el servicio B y el servicio C. Hay costos que van a ser conjuntos, como hay costos que van a ser en pareja, ¿cierto? Como hay costos también que van a ser individuales por servicio, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en consideración donde los subíndices se interpretan como en clases y estamos interesados en definir un precio regulado, el cual denotaremos como el precio regulado del servicio B. ¿Sí? Entonces, determine lo siguiente. Uno, determine el precio, el nivel de precio, perdón, regulado bajo la lógica de el long run incremental cost y bajo la lógica del costo marginal. Entonces, sabemos que la firma provee tres servicios, el servicio A, el servicio B y el servicio C. El costo del proyecto incremental viene dado por esto, esta expresión de aquí, que era lo que nos había dado el problema, el costo total de A, de B y de C. Y el objetivo es calcular el precio regulado, que viene denotado por el precio estrella de B, ¿cierto? Del servicio B bajo las dos lógicas. ¿Y cuáles son las dos lógicas? Primero vamos a partir con la más sencilla. La más sencilla es bajo costo marginal. Entonces lo que hacemos básicamente es derivar parcialmente el costo total de los tres servicios en la cantidad del servicio B. Entonces tomamos la expresión, calculamos nuestra derivada parcial y nosotros sabemos que la derivada parcial del costo total con respecto a QB va a ser 2, porque aquí tenemos que solamente este depende de QB. Entonces, la derivada es cero de los términos que no dependan de QB, o sea, todo lo que no tenga QB es cero. Y el único término que sí depende linealmente de QB va a ser el 2QB. Entonces ahí simplemente se hace la derivada parcial, ¿cierto? Con respecto a esta expresión que depende linealmente de QB y eso me da 2, ¿sí? Entonces la derivada de una variable sola va a ser 1, que en este caso la derivada de QB es 1 y me quedo con el 2. Entonces tengo que el precio regulado de B bajo la lógica de costo marginal va a ser 2. Acá está la respuesta. Bajo costo marginal, el precio cubre únicamente el costo de producir una unidad más del servicio B, no prorratea ningún costo fijo o compartido. ¿Qué significa no prorratea? No prorratea lo que significa es que ese costo fijo no lo reparte entre las unidades del servicio A ni las unidades del servicio C, sino que no se prorratean derechamente. ¿Sí? Entonces, el costo marginal queda como anotación importante, ¿cierto? Que el costo marginal no prorratea nada, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir por el cálculo de la segunda lógica, que es el precio regulado de la firma B bajo la lógica del Long Run Incremental Cost, que es la tarifa incremental por unidad, ¿sí? Entonces,
Long Run Incremental Cost prorratea solo el costo fijo específico de ese servicio, ¿sí? El modelo tradicional lo que hace es prorratear los costos fijos específicos, prorratea los costos fijos compartidos y prorratea los conjuntos, ¿sí? Cuando hablo de costos fijos específicos me refiero a los que estaban arriba en la expresión de acá. Cuando digo costos fijos específicos son los que solamente dependen de ese servicio, ¿sí? Por ejemplo, 25C sería específico de ese servicio. Cuando hablo de costo fijo compartido o en pareja, me refiero a que alude a dos servicios solamente, y ya cuando es conjunto ya serían los tres servicios, ¿sí? Entonces, definición, incremento atribuible a B. ¿Cuál sería el costo de no proveer el servicio B? Entonces eso nos tenemos que nosotros cuestionar. ¿Y cómo lo ponemos matemáticamente? Necesitamos calcular la variación del costo de no proveer el servicio B, considerando los costos totales de los tres servicios y restando los costos considerando que el servicio B no se provee, ¿cierto? Entonces, como consideramos que el servicio B no se provee, el Q sub B va a ser igual a cero porque la producción va a ser cero, ¿sí? Entonces, evaluamos los costos, evaluamos la función de costos y nos queda que la variación del costo de B va a ser igual a 25B más 2QB, ¿sí? Entonces, 25B más 2QB son los costos evitables. Ahí nosotros calculamos los costos evitables, es decir, si no se proporciona el servicio B, tenemos estos costos evitables, ¿cierto? Entonces aquí evaluamos el costo total cuando Q sub B igual a cero, es decir, cuando el servicio B no produce nada. Si el servicio B no produce nada, los costos evitables que nos evitaríamos, que no asumiríamos, tenían 25B más 2QB, ¿sí? En este caso, entonces, bueno, aquí desarrollamos la expresión de cómo se desarrolla con el RIC. Y aquí simplemente llegamos a la conclusión de que el precio regulado de B con el RIC es mayor que el precio regulado de B con costo marginal. Esa va a ser la conclusión. Ahora, vamos a la segunda pregunta. Dice, explique por qué, a pesar de uno, o sea, a pesar de que el precio regulado de B en el RIC sea mayor a que el precio regulado de B en costo marginal, el precio disminuye frente a la regulación tradicional. O sea, ¿por qué a pesar de que ocurre el escenario anterior, en la realidad ocurre lo contrario? Eso nos están preguntando. Entonces, la regulación tradicional, al estilo rate of return, ¿cierto? Tiende a repartir también los costos fijos compartidos y conjuntos, por ejemplo, los costos fijos compartidos 120 ABC, costos fijos conjuntos 25 ABC, entre las tarifas reguladas. Entonces, como el precio regulado de B bajo la lógica del RIC no incorpora esa porción, entonces la tarifa tradicional de B, o sea, el precio regulado de B, queda por sobre el long run incremental cost y por sobre el costo marginal, ¿sí? Esa es la razón básicamente. Porque la regulación tradicional se hace cargo de estos costos, ¿cierto? Se hace cargo de los costos compartidos y los conjuntos, en cambio el long run incremental cost no, ¿sí? Y por último, la última pregunta dice, ¿cómo se financian los costos fijos no financiados con las tarifas reguladas? ¿Cuántos son los costos bajo la regulación por long run incremental cost y costo marginal? Entonces aquí hacemos nuestra expresión, la creamos, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos esto, nosotros sabemos que al costo total se le quita el incremento por el servicio A, se le quita el incremento por servicio B y se le quita el incremento por servicio C. Entonces, bajo long run incremental cost, la parte no financiada o residuo va a venir dada por la expresión de acá. Bueno, aquí no me salió completo, pero les mando una foto que aquí yo hice el cálculo. Em, y en realidad eso nos va a dar un total de 120 ABC. Acá nos va a dar 120 ABC más 25 BC, ¿sí? Eso va a ser la parte no financiada
bajo Long Run Incremental Cost. Y tiene todo el sentido del mundo porque justo es 120 ABC, que en el fondo es un costo conjunto, y un 25 BC, que es un costo compartido. Y nosotros dijimos anteriormente que el Long Run Incremental Cost no se hace cargo de estos costos, y que el que se hace cargo de estos costos es lo tradicional, el modelo tradicional. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en ambos casos, el financiamiento de esos costos fijos vienen de ventas de servicios no regulados. Sí, esa es la respuesta. O sea, bajo el modelo de Long Run Incremental Cost, el 120 BC más el 25 BC, ¿cómo se paga? ¿Cómo se financia? Esa plata viene de la venta de servicios no regulados. ¿Sí? Entonces, cada servicio A, B o C paga solo sus costos bajo Long Run Incremental Cost, o sea, B paga su costo fijo de 25 base y su variable, ¿cierto? Y los costos que son en pareja o en grupo no los paga nadie con el long run incremental cost, ¿sí? Entonces, 25 BC va a ser el costo de tener el servicio B y el servicio C juntos, y 120 BC va a ser el costo de tener A, B y C juntos, ¿sí? Entonces, como ningún servicio financia estos costos, estos costos los vamos a llamar residuales. ¿Y cómo se pagan? Se pagan de la venta de servicios no regulados o de subsidio externo, ¿sí? Y listo. Esta sería la ayudantía de, en esta ocasión. Acá tenemos la pauta, se las voy a mandar para que la tengan también. Acá están todas las respuestas que les comento, pero en el documento que les mostré hecho a mano salen mucho más detallado porque hice el paso a paso detallado. Acá salen solo las respuestas, ¿sí? Así que eso sería todo. Muchas gracias por escucharme y espero que les vaya súper bien en la prueba.